Bueno, sí. No sé si utilizaría el término adicciones, porque, bueno, dentro de este contexto también tan contemporáneo, en realidad, bueno, la palabra, ¿no? Antes se utilizaba drogodependencia, ¿no? O adicción, o al adicto, al drogodependiente. Hoy, por lo menos desde la mirada del psicoanálisis, nosotros decidimos utilizar la palabra consumo problemático, ¿no? Que dentro, desde el marco jurídico, antes y ahora se lo llamaba como usuario de la droga, ¿no? Ahora como que se busca, ¿no? De que este término que se utiliza no sea tan estigmatizante para la persona, porque ya no hay una relación directa con la delincuencia y no quiere decir que también vaya de la mano de eso, ¿no? Es muy difícil armar un campo homogéneo, ¿no? Para lo que es el consumo, ¿no? A ver, todos somos consumidores de algo, ¿no? En mayor o menor medida, ¿sí? Lo que lleva por algo existe, ¿no? La defensa del consumidor, ¿no? A nivel legal también. El consumidor, ¿qué es un consumidor? Es una de las figuras claves cuando hablamos de narcisismo, ¿no? El narcisista frecuentemente necesita de la intoxicación como forma de sostén emocional, ¿no? Eh, ¿Cómo se identifica? Intoxicándose. Esta intoxicación reemplaza a la palabra drogarse, ¿sí? Pero se identifica con lo que es un consumo más puntual. Acá vamos a hablar de la clínica de la toxicomanía, ¿sí? Donde hay una relación maníaca, ¿sí? Con un tóxico. ¿Sí? En este caso puede ser la droga. Sí, en realidad, a ver, alguien puede fumar marihuana sin que eso sea una intoxicación. Lo importante es cómo funciona esa sustancia en lo que es la intoxicación, ¿no? Eh, el narcisista tiene una relación inmediata con el objeto, ¿no? Que es el modo de establecer que establece el consumista en cuanto a esta relación. Ejemplos claros que tenemos cuando escuchamos música son las canciones de Chano, ¿no? Acá se ve cómo está la relación narcisista con el objeto, cuando él escribe, ¿no? Hay muchas canciones que hablan del objeto de la droga, ¿no? Exclusivamente la cocaína. En realidad, todo parte de la insatisfacción, ¿no? Bueno, desde el psicoanálisis hablamos de lo que es el deseo, ¿no? El deseo siempre va a implicar una falta, una insatisfacción. Eh, Creo que tiene que ver, una cuestión central es cómo cada sujeto va a tolerar la intoxicación, ¿sí? La intoxicación como tratamiento de la insatisfacción, ¿sí? No solo se limita a sustancias ilegales, como en esto de la cocaína, la marihuana, sino que pueden también ser otros alimentos como, bueno, alcohol. Es una cuestión emocional, pero como decía, es a partir de esta insatisfacción, ¿no? O sea, sé que esto me va a dañar y sé que esto me hace mal, pero lo hago igual, ¿no? Que ahí es cuando dentro de la clínica psicoanalítica aparece el concepto de goce, ¿no? Eh, no puedo dejar de hacerlo, ¿sí? Bueno, creo que también parte de una necesidad de encontrar el sentido en uno mismo, ¿no? A ver, si creo que hay una adicción que, como decía, ya no se utilice más la palabra adicción, sino consumo problemático, y cuando sé que algo me está dañando, incluso me está eh, llevando al sufrimiento constante, ¿no? Porque de eso se trata el consumo, ¿no? Que es algo que uno no puede dejar de hacer, no puede dejar de repetir y eso insiste y causa sufrimiento, padecimiento y malestar, no solo con uno mismo, sino con el resto de las personas. Para cada etapa hay un consumo, como lo dije al principio, ¿no? Todos somos consumidores en mayor o menor medida y de ahí va a depender cuándo realmente es problemático y al objeto lo llamamos droga y cuándo no. Sí, en cuestiones de tiempo es algo muy subjetivo, es también cómo el sujeto se posiciona frente a este consumo, ¿no? Y también del tipo de objeto que estemos hablando, ¿no? No es lo mismo
un trastorno alimentario que también va de la mano en esto de la incorporación de una... cuando digo incorporación es porque todo está referido al oral, ¿no? A incorporar, bueno, tabaco, sustancias ilegales, alcohol, los atracones, siempre va a depender de qué tipo de consumo hablemos, ¿no? Los tratamientos son subjetivos, son singulares y como decía, es la posición que tiene la persona o el sujeto frente a ello. Y se llega al fondo de la cuestión, digamos, porque a una persona, digamos, ha vivido una vida y le han pasado cosas y a otras cosas diferentes, sin embargo, caen en la misma adicción o en el mismo consumo problemático. ¿Se llega al fondo de la cuestión? Eso va a depender también de la persona, de si quiere llegar a revisar su historia y ver qué cuestiones llevaron a que eso se posicionara como un consumo problemático, ¿no? Creo que va a depender mucho del caso por caso, de la singularidad, de la historia en general. Bien, bueno, lo que es consumo social, muchas veces podemos hablar el consumo como desinhibidor, ¿no? Cuestiones que no me animo a hacer sin un consumo de por medio, sin la introducción o sin la intoxicación de una sustancia que hace que yo me desinhiba y lo pueda hacer socialmente. No es lo mismo una persona que fuma marihuana de vez en cuando a alguien que tiene una relación con el objeto droga, que es lo que convierte que esto se haga de manera compulsiva y de manera repetitiva, ¿no? Lo cual, que es esto que mencionaba al comienzo, cuando hablamos de una distinción en lo que son los conceptos, ¿no? Hablar de consumo problemático o hablar de drogodependencia, porque dentro del marco jurídico, como decía, el usuario de droga ya no se lo utiliza desde ese concepto para que no sea justamente estigmatizante y porque tampoco va una cosa de la mano de la otra, ¿no? O sea, porque se consuma una sustancia no quiere decir que esté relacionado con la delincuencia o viceversa. Y con respecto a la familia, ¿qué rol cumple la familia en el caso de pacientes que son, bueno, que tienen esta adicción o este consumo problemático? Bien. Bueno, primero hay que ver y hay que pensar qué es la familia para ese sujeto, si hay familia por detrás, si hay acompañamiento. Muchas veces en los adolescentes es ver si hay padres presentes que puedan acompañar en el caso de que se trate al consumo problemático o no, y también va a depender de cada uno. Hago siempre alusión a esto porque siempre depende del caso por caso y la singularidad que tenga el caso. Siempre va a depender del tipo de consumo del que hablemos, ¿no? No es lo mismo, como decía recién, una persona que consume marihuana en un ámbito social como desinhibidor a una persona que tiene un problema que es compulsivo y repetitivo, lo cual lo lleva al padecimiento. ¿No? No lo puedo dejar de hacer, que es una relación directa con el objeto, ¿no? Es una satisfacción también autoerótica de la que habla Freud. ¿No? Bien, y con respecto a los pacientes, en tu caso, digamos, ¿no? Que tratas estos temas, eh, bueno, ¿qué refieren cuando llegan a la consulta? ¿Por qué llegan? ¿Porque ya no dan más? Porque, bueno, o porque realmente quieren salir. Se dan cuenta que les está haciendo mucho daño y quieren salir. ¿Cómo llegan a la consulta? Por lo general, las consultas que yo recibí no tienen una relación directa con ese consumo problemático. Esto va surgiendo a medida que las entrevistas preliminares avanzan y el sujeto, la persona, entra en análisis, ¿no? O sea, hay una mención acerca de un consumo problemático, como dije, no necesariamente está relacionado con una sustancia legal o ilegal, sino que muchas veces tiene que ver como en los trastornos alimentarios, como el consumo compulsivo de comprar, que también está dentro del consumo problemático. O sea,
pero no siempre vienen dirigidos en un espacio de análisis la demanda de querer salir de este tipo de consumo, ¿no? O sea, surge a partir del trabajo que se va haciendo a medida que va avanzando el tratamiento. No sé, hay casos puntuales donde el síntoma está en la pareja, ¿no? Donde hay discusiones y cuando se indaga por qué están esas discusiones es porque alguno de los dos consume o se gasta el dinero en alguna droga o no, y así, ¿no? A ver, no digo que necesariamente sea esto puntual, pero muchas veces la demanda de análisis o la demanda del inicio de un tratamiento no tiene que ver puntualmente con esto. Sí hay casos que son más graves, obviamente, donde sí se va a una institución particular, donde se da la internación voluntaria de la persona, porque como sabemos a partir de la ley de salud mental no se puede internar ya de manera involuntaria, valga la redundancia, entonces tiene que ver con una cuestión, y a no ser que la persona corra en riesgo su vida, ¿no? Entonces ahí es cuando va a diferenciar el tratamiento que la persona puede hacer. Muchísimas